Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación, a esta posibilidad de compartir este espacio, de poder, aunque en este primer momento hablemos nosotros, pero de compartir a partir de lo que cada uno, digamos, viene construyendo, seguimos construyendo, vamos pensando. Justamente lo que traemos hoy aquí tiene ese tono, esta posibilidad de, bueno, entre todos contarnos qué estamos haciendo y entre todos poder pensar algunas cuestiones que continúen, ¿sí?, ciertas líneas que son necesarias porque las consideramos pertinentes, porque han salido bien, porque le dimos en la tecla, y otras que quizás tenemos que revisar porque, bueno, no salieron como pensábamos. La invitación para trabajar en esta cuarta jornada, el nombre de la cuarta jornada, la enseñanza y las prácticas docentes, multiplicidad de formatos en la escuela abierta. Bueno, cuando empecé a pensar esto de los formatos escolares, ¿sí?, de estos espacios-tiempo denominados clases, de las aulas, ¿sí?, lo primero que me vino a la cabeza es poder empezar a pensar qué nos sucede, qué nos acontece, qué experimentamos en esos momentos, en esos 40 minutos, en esos 80 minutos, en esas 2 horas, ¿sí?, que estamos con otros compartiendo algunos saberes, algunas experiencias, algunas afectaciones, algunos sentimientos, no solamente algunos conocimientos. ¿Cuáles son las líneas que vamos desplegando? Y bueno, pensando básicamente en este interrogante, digamos, y porque necesito poner nombres a las cosas, nada más que por eso, pensé en el nombre de esta exposición como, bueno, habitar el aula entre transmisiones, prácticas, diálogos, saberes, relaciones, subjetivaciones, ¿sí? Todo ello unido no por comas, sino por i. Y no por el i que suma, sino por el i que dice está todo aquí, todo se juega, se va hilvanando de maneras diversas. Como les decía, el objetivo es compartir algunas reflexiones que surgen entre las prácticas y los interrogantes colectivos, ¿sí?, a la hora de plantear la multiplicidad de formas posibles de estar en una clase, con otros y no solo para otros y por otros. Cómo jugar, ¿sí?, cómo poder pensar a partir de ese entre prácticas e interrogantes. En cada encuentro, ¿sí?, se van produciendo cientos de acontecimientos que nos atraviesan, que producen marcas estratégicas, que inciden en la mirada de lo que hacemos, es decir, esto de enseñar y de transmitir. Bueno, vengo de la UNER, como dijo Diego, soy profesora en Ciencia de la Educación. Se supone que mi campo de expertez, como se llama en estos momentos, tiene que ser la pedagogía. Y en realidad la pedagogía es el campo en el cual ando cotidianamente, ¿sí? Pero para poder pensar a lo largo de todos estos años y seguir pensando, digamos, he tenido que salirme del campo disciplinar de la pedagogía y comenzar a caminar en algunas fronteras. Esas fronteras tienen que ver con otros campos como la sociología, la lingüística y fundamentalmente la filosofía, que es el lugar
el cruce entre pedagogía y filosofía, desde donde voy a plantear la cuestión de esto de poder pensar el aula como multiplicidad y como colectivo. ¿Cuál es la hipótesis que intentaré que nos acompañe en los minutos que siguen? Que en nuestras instituciones educativas, en esos lugares denominados aulas, ocurren clases, cuyos espacios-tiempo van instituyéndose de diversas formas. Se las habita diferencialmente. Y desde esta diferencialidad, las relaciones que acontecen van constituyendo diferentes modos de subjetivación. Lo propio de las experiencias educativas transcurre, ¿sí?, entre un espacio-tiempo, ¿sí?, un espacio-tiempo donde cada uno vamos habilitándonos, ¿sí?, enlazando conexiones, vamos enlazando, como les decía hoy, afectaciones, conocimientos, experiencias, en términos de un filósofo que quizás ya han sentido nombrar en otros lugares, de un filósofo que se llama Gilles Deleuze, ¿sí?, que utiliza para esto la noción de ensamblaje. ¿Sí? El ensamblaje como esa mezcla que se produce sin un orden jerárquico entre las cuestiones que nos atraviesan a todos en tantas subjetividades. Aquí no vamos a realizar, yo no pensé en realizar un análisis histórico-pedagógico de los formatos escolares, de los distintos formatos escolares que se han ido dando en el sistema educativo. Tampoco vamos a poner énfasis en caracterizar estáticamente esa complejidad de modulaciones que puede tomar una clase. No obstante, quisiera, como para arrancar, digamos, aunque después no nos vamos a detener en cada una, decir que existen como tres posibles formas que pueden ir dándose, sin exclusiones. Son formas que han ido tomando, digamos, históricamente las clases, el aula, y que si nos detenemos un segundo a pensar en lo que hacemos todos los días, estas cuestiones se entrecruzan. Una primer manera, digamos, de entender la clase es a partir de esa clase centrada en lo que algunos autores llaman el explicador experto, ¿sí? Es decir, el docente es aquel que conduce a los alumnos por etapas, desde la ignorancia hacia el conocimiento. El objetivo es enseñar la cultura. Aquí el dispositivo de relación entre docentes y alumnos es la famosa explicación dialogada. La clase pareciera ser que es para el otro, ¿sí?, para que el otro se incorpore a esto que hemos dado en dominar los saberes básicos culturales que sí o sí tiene que manejar. Y podríamos estar pensando dentro de este esquema en un espacio institucional cerrado, por decirlo de alguna manera, pensando el aula como aquello que aparece cuando decimos cierro la puerta y hago lo que quiero, ¿sí? En ese sentido, un espacio institucional cerrado. Otra manera que nos atraviesa en esto de estar en una clase, en el aula, es el lugar del docente como un explicador innovador. Esto no es de ningún pedagogo, así que no lo pongan. Es decir, el explicador innovador, busqué en la Real Academia Española, innovar significa mudar, alterar algo introduciendo novedades, ¿sí? Este lugar de explicador innovador
cuyo objetivo es estar actualizado, no importa qué, pero estar en la última onda, en el último libro que salió, en la última palabrita que empieza a usarse como cliché. El dispositivo de relación entre docente y alumno es el de constante reajuste. La innovación continua a partir de distintos recursos, ¿sí? Y la clase es por el otro, por ese individuo al que hay que educar por su bien. Y así centrarse en su motivación para que no se aburra, para que se interese, para que entienda más fácilmente, para que esté al tanto de los adelantos de la sociedad. Es decir, estaríamos aquí ante un espacio institucional delimitado objetivamente, pensaba, ¿no? Y la tercera posibilidad, y no significa que sea síntesis, esto no es un planteo dialéctico, ni mucho menos, sino que otra posibilidad, ¿sí? Y esta tercera, con el IS como otra cosa, y es lo que vamos a tratar de desarrollar, es la clase centrada en un espacio-tiempo colectivo, donde lo que se va produciendo no es algo totalmente previsto, sino el despliegue de una multiplicidad de modos de objetivación y modos de subjetivación. El lugar del docente es el de aquel que pone en circulación la palabra. Los decires circulan entre todos y no en una sola dirección. La clase es con otros. Entendiendo el espacio institucional acá como pliegue. Cada una de estas formas institucionales va delimitando determinadas maneras de visibilizar, de ver y de determinadas maneras de enunciabilidad y desde aquí determinadas prácticas, determinada transmisión de saberes, determinadas relaciones y modos de subjetivación heterogéneos. De lo que se trata es poder entender la complejidad de las configuraciones institucionales a partir del juego de enunciados que define el campo de visibilidad y de problematicidad. ¿Cuáles son los conceptos orientadores? ¿Cuáles son los objetos de preocupación? ¿Cuáles son las opciones estratégicas? Pero a la vez es preciso entender este juego de invención y oscurecimiento, de apropiación y limitación, como una red de relaciones de poder que tiene que ver con los modos, en que las reglas se han instalado y materializado en este orden social en el cual vivimos. Es decir, por una parte, entender las condiciones de posibilidad de estas formas institucionales. Desde la historia de sus formaciones discursivas, cómo se fueron formando, qué fueron generando. Es decir, no es que una conciencia única las pensó y a partir de ahí se instaló. No, toda forma, todo formato, toda manera de ser se va constituyendo a partir de una multiplicidad de formaciones discursivas, de prácticas, de manera de ver y de decir. Hablar de formatos, hablar de un dispositivo, articuladas, ¿sí? Pero siempre articuladas en un orden institucional, es entender que este orden no nace como un sistema pensado, ¿no? Esta perspectiva de análisis nos sitúa a su vez frente a una cuestión. ¿Es posible enseñar algo más que las formas aceptadas, convalidadas institucionalmente? ¿O hay que pensar en interactuar permanentemente desde ciertos pliegues que se sustraen del ordenamiento acordado y desde ahí lo interpelan? La cuestión es cómo pensar este juego de lo que pertenece al orden previsto, al orden instituido, ¿sí? Y su afuera, en una temporalización de la experiencia de cómo los
habitamos las instituciones, los que caminamos las aulas, podemos ir planteándolo. A los efectos de recorrer la hipótesis que anunciamos al comienzo, es que, bueno, les decía también que nos íbamos a centrar en esta mirada del aula en tanto espacio-tiempo colectivo. Lo colectivo, más allá de pensarse desde la noción de grupo, donde se juegan roles y funciones y definen lugares del decir, del hacer y de lo esperable. Es decir, por ahí, desde la psicología de grupo más tradicional o desde la sociología de grupo más tradicional, un grupo se constituye a partir de roles y funciones especificadas de antemano, ¿sí? Por allí, pensar lo colectivo tiene que ver con poder volver a pensar esto de los lugares previstos de funcionamiento de los grupos. Donde, digamos, lo que en hablar de lo colectivo nos implica en un pensar, en un planteo de experiencias singulares que se van entretejiendo, ¿sí?, en ese conjunto colectivo que no tiende a consensuar, que no tiende a ser uno, que justamente por allí podríamos decir que esto lo estamos trabajando en una investigación, así que estoy tirando puntas, digamos, para seguir pensándolo y que lo pensemos entre todos. La idea de grupo tiende a concluir en un punto, ¿sí? Llegar a un acuerdo, a un consenso. Por ahí la idea de colectivo tiene que ver más con la idea de comenzar heterogéneamente para continuar heterogéneamente para terminar heterogéneamente, ¿sí? La unión, el uno, digamos, trataría de que no entrometiera la cola el uno, ¿sí? La unidad. En otras palabras, digamos, entendiendo lo colectivo como multiplicidad sin una finalidad o funcionamiento específico, sino justamente en el juego de lo que por ahí hemos leído cuando trabajamos la cuestión de las instituciones, en este juego entre lo instituido y lo instituyente. Las prácticas educativas de estos lugares van conformando un espacio habitable concebido desde un estar entre otros, un lugar donde se juega algo fundamental de lo que están siendo. Cuando pensaba con quién vamos a hablar hoy, bueno, hay supervisores de todos los niveles, ¿sí? Entonces, bueno, estar con otros niños, con otros adolescentes, con otros jóvenes, con otros adultos, ¿sí? Con otros. El otro, más allá de la etapa psicológica en el que esté, sino el otro como sujeto, como subjetivación que se va haciendo. Y donde, digamos, se juega algo fundamental, que no es ser el alumno de primaria, o el de secundaria, o el de adulto, sino que lo que se juega es la propia formación y transformación, tenga la edad que tenga, y sea la formación y transformación que acontezca. A partir de estos procesos de formación y transformación, justamente se dan a partir, eso es una pequeña pregunta más que una afirmación, de cómo cada uno se va pudiendo implicar en ese juego con los otros, ¿sí? Esos procesos de formación y transformación tienen que ver con las posibilidades de implicancia en el juego áulico, ¿sí?, a partir de la experiencia que cada uno va haciendo. De ahí que al comienzo yo le hablaba de subjetividades heterogéneas, ¿no? Cuando hablamos de experiencias, de que cada uno tramite algo de lo que puede, de lo que quiere, de lo que desea en ese estar con otros, no nos queda otra que pensar en la heterogeneidad.
Hablar de prácticas de subjetivación nos implica en espacios-tiempos móviles. No se trata de encontrar o descubrir un estado de situación. Es decir, vieron que a veces salen las cosas espectacularmente y decimos, ay, bueno, ya está. El año que viene o en el otro grupo hacemos lo mismo porque salió una barbaridad. Llegamos, lo hacemos y o salió un poco diferente o no salió, que decimos, ¿para qué lo traje para este lugar? ¿Sí? Entonces, bueno, esto tiene que ver, pensaba, justamente con esto de que no podemos pensar las prácticas educativas como un momento estabilizado o desde los momentos estabilizados. Justamente lo intrínseco, lo propio, lo genuino de las prácticas educativas es ser móviles y heterogéneas siempre. Esto implica que por allí considerar cuando se terminó el año o cuando se termina un tramo de formación que los estudiantes han adquirido las herramientas necesarias para un buen desempeño según el nivel educativo que cada uno esté pensando en este momento. Asimismo, no se trata tampoco, es decir, muchas veces decimos, bueno, a fin de año tenemos que ver cómo llegamos con estos contenidos, el programa, porque para fin de año tiene que saber esto sí o sí. Si logramos dar todo el programa, nos quedamos súper contentos porque el otro aprendió todos los contenidos sí o sí. Yo, la verdad, pongo muchos signos de pregunta a ese lugar de llegada, a ese lugar que creemos de llegada. ¿Sí? Entonces acá me parecía propicio traer lo que estamos entendiendo por modo de subjetivación. En primer lugar, y retomando los señalamientos de la filosofía contemporánea, ya no cabe considerar a los sujetos como si se tratara de sustancias, ¿no? Que, manteniéndose en la identidad de su esencia, despliegan, como decíamos recién, sus potencialidades mediante su participación en los procesos de cultura. Específicamente en lo que nos interesa en este momento, en sus trayectos de formación. Resulta mucho más interesante poder hablar, pensar, plantear de subjetividad, de subjetivación, para indicar esa condición de existencia de quien vive dándose una forma, difiriendo de lo que ya era. Foucault, entre otros, filósofo francés, sostiene que el sujeto no es una sustancia, es una forma. Y esta forma no es sobre todo, ni mucho menos, ni siempre idéntica a sí misma. Es este autor quien emplea la denominación modos de subjetivación para señalar el proceso por el cual se constituye sujeto, más exactamente una subjetividad, que no es evidentemente más que una posibilidad más, ¿sí?, de todas las posibles, digamos. Una manera de devenir y de relacionarse con uno mismo. Foucault analiza especialmente las prácticas que sujetan las posibilidades de experiencia de los sujetos a determinados regímenes de aceptación social y se detiene especialmente en las prácticas de objetivación que llevan a los sujetos a situarse, que no lleva, porque todos hemos andado y andamos y seguiremos andando por esos lugares, que nos lleva a ubicarnos en lugares como objetos clasificables. Y por otro lado también aporta otra noción que por ahí es interesante para poder pensar algunos dispositivos, que es la noción de prácticas divisorias, que es una noción que introducen al interior de los sujetos la oposición de lo aceptable y de lo que debe ser excluido. Destacando que cuando los sujetos se disponen a insertarse en los espacios institucionalizados, no solo se ajustan a los formatos requeridos por los aparatos prescriptivos correspondientes,
sino que leen su posibilidad de experiencia conforme a los códigos establecidos. Sí, yo sé que estas son las reglas, pero como sé que son estas reglas, de pronto también me encuentro haciendo una lectura de lo que acontece en esa institución a partir de esas reglas. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que cuestiona Foucault no es la legitimidad de los sistemas prescriptivos. Necesitamos ley, digamos, ¿sí? Ni la validez de los saberes que hacen es decir, la validez de cómo cada uno nombra lo que le acontece cuando está aprendiendo o cuando está enseñando, cuando está viviendo, dice Foucault en realidad. Lo que se cuestiona es el modo en que los sujetos se vinculan, se atan a estos discursos. Eso es lo que se cuestiona a partir de esta noción de modos de subjetivación. Esto viene a cuestionar esta noción de modos de subjetivación. Es desde estos entendimientos que aparece como potente plantear la multiplicidad de aulas-clases que se pueden ir dando en el juego entre modos de objetivación y modos de subjetivación. Se trata de pensar eso que sucede en las relaciones áulicas como recorridos múltiples, que no saben de fijezas ni de estabilidad. Un rastreo histórico de los discursos sobre la cuestión de los formatos escolares nos permite sostener que en general se han adoptado perspectivas de tratamiento que de alguna manera subsume el despliegue de experiencias colectivas a los procesos cognitivos que se producen en ella. Generalmente pensamos lo que sucede en el aula, en la clase, solamente a partir de lo que se aprende, se deja aprender, lo que se enseña, lo que se deja de enseñar. En medio de estos posicionamientos, también es interesante trabajar en diálogo con perspectivas que entiendan que las prácticas educativas no constituyen un movimiento meramente un movimiento de apropiación de conocimientos, ¿no? Sino que justamente lo que se juega allí es este devenir entre modos de subjetivación y prácticas institucionales singulares. ¿Qué entendemos por prácticas? Que vienen a ser como las dos cuestiones sobre las que estoy pivoteando, la noción de modo de subjetivación y la noción de prácticas. Pensar las prácticas es pensar en cuerpos que producen, que se afectan y que juegan en el plano del sentido. Más allá de una versión intencional de las prácticas y despegándonos de una noción sí, es interesante acercarnos a una noción de prácticas que adquiere valor ontológico, en tanto constitutiva de subjetividad. Sentido y práctica son categorías que tenemos que pensarlas relacionalmente. Y para ello resulta clave el lenguaje. En nuestro caso, la enseñanza y el aprendizaje como espacio de una materialidad que transcurre entre los discursos y el hacer. Haciendo cruces categoriales entre lo que acabamos de señalar, podemos decir que hablar de subjetivación conlleva hablar de prácticas. No se hace, cuando hacemos este juego de relaciones, no estamos haciendo referencia a un estado, no es un momento, un objetivo a alcanzar. Son las prácticas que se van desarrollando, que van difiriendo constantemente de sí, que van plegando, desplegando la superficie de movimiento, las que van dando lugar a modo de subjetivación. Dicho en otras palabras, son modos que en sí mismos contienen, ¿sí? Es decir, tienen con la potencia del movimiento, sin depender de una planificación, sin estabilizar su resultante en una figura particular. En relación a ello, solo puede hablarse de ciertos modos de objetivación, de ciertos dispositivos, que potencian diversas trayectorias subjetivantes. Una perspectiva muy interesante para quien le interese seguir trabajando en esta cuestión es el planteo que realiza un filósofo francés llamado Jacques Rancière.
quien escribió hace un par de años El maestro ignorante, 5 lecciones para la emancipación intelectual. Allí nos narra la experiencia de un pedagogo, Joseph Jacotot, un pensador del siglo XIX, que se puso a enseñar lo que él ignoraba y a proclamar la emancipación intelectual. Dice Jacotot, se puede aprender sin ser un maestro explicador. La educación es como la libertad, no se da, se toma. Jacotot es un maestro francés exiliado. En Holanda se le presenta el desafío de enseñar francés sin saber holandés. A partir de la lectura de una edición bilingüe de Telémaco de Fenelón, promovió el aprender del texto en francés a sus alumnos mediante la ayuda de una traducción. Los estudiantes lograron aprenderlo y responder de manera pertinente a todas las preguntas que el maestro le hacía. Jacotot consideraba que todo proceso educativo parte de la igualdad, estableciendo lazos horizontales entre docentes y estudiantes. Entonces, y a diferencia de lo que consideramos generalmente o normalmente, como quieran decirlo, la igualdad no es algo que está al final del camino, como una meta a la que hay que llegar y respecto de la cual se realizan cientos de diagnósticos, se proponen y evalúan métodos para ver cómo corremos detrás de ella para poder alcanzarla. Para Rancière, la igualdad es una afirmación desde la cual hay que partir. Sin embargo, el campo educativo, desde los ámbitos institucionalizados, desde sus formas, se define como un lugar cuya pretensión tiende a priorizar el establecimiento de una identidad consecuente con las metas de un proceso educativo, que, partiendo de la desigualdad, que no es lo mismo que diferencia, ¿sí? Después, en todo caso, podemos ver esto. Que partiendo de la desigualdad realiza los ajustes que considera necesario para lo que se enseña, se aprenda, esto es, sosteniendo como tesis central lo que hay que enseñar, lo que hay que aprender, lo que se debe hacer. Los cánones didácticos se constituyen muchas veces como normas, y esto quizás es lo que me hizo correr a las fronteras, ¿no? Como verdades estáticas, como modelos que al instituirse van socavando la heterogeneidad de perspectivas para convertirse en únicas, dogmatizando las propuestas que muchas veces surgen al interior de las instituciones, de cada institución singular, y que sin embargo son muchas veces aplastadas por esta idea del modelo que es conveniente y cerrado. Desde este entendimiento pareciera que no ponerse en discusión las relaciones, los modos que se van estableciendo en el lugar, espacio, tiempo llamado clase. Hay que estar, hay que permanecer, hay que pertenecer, hay que aceptar. Pertenencia, pertinencia, legitimidad y reconocimiento constituyen términos en torno a los cuales se va configurando una geografía que marca los márgenes de enunciabilidad de las prácticas educativas. El sistema va ofreciendo una serie de variaciones a través de las cuales se le da a los sujetos la posibilidad de ubicarse, de situarse, de reconocerse en un orden de identidades y de pertenencias. Vos sos el alumno, tanto realmente lo que aportás es muy interesante, ¿sí? O vos sos el alumno tanto, realmente nos parece que tenés que ir al gabinete porque tenés muchos inconvenientes. Es decir, enseguida en las instituciones tendemos a la clasificación. Necesitamos ponerles nombres a las cosas. El sentimiento de estar adentro se produce cuando se anuncian las posibilidades de inclusión, cuando se dan a conocer las posibles inscripciones, espacios-tiempos acomodados en el cuadro de una cultura que admite naturalmente que todos somos desiguales.
La constitución subjetiva se resuelve en el marco de sus potencialidades efectivas. Desde este entendimiento, la clase se desarrolla desde el diálogo, entendido como lo que une, como lo que homogeneiza. Se pulió algo y quedó el consenso de eso uno. Así solemos escuchar. A ver, vamos a ver cuáles son los saberes previos para comenzar el año, el cuatrimestre, el trimestre, la unidad desde allí, ¿sí? Y muchas veces escuchamos esos saberes previos y bueno, decimos, bueno, listo, ahora empezamos, ¿sí? O también por allí se da que cuando explicamos, a todos nos pasa, por eso yo pongo el acento siempre de poder poner el I en todo, ¿sí? Porque no es que, somos súper tradicionales o súper modernos, no, en realidad nos vamos constituyendo en esta trama cultural que tiene de todo, que tiene historia por suerte y que recordamos algunas cosas y otras se van renombrando. También decía, podemos ver esta cuestión cuando decimos ¿entienden? Y se hace un silencio, y nos quedamos recontentos, porque bueno, quiere decir que entendieron, entonces continuamos, ¿sí? Es decir, también podríamos decir, a ver, otro ejemplo que se me ocurre, cuando decimos, ¿alguien quiere aportar algo? Y alguien aporta un ejemplo muy interesante y dice, genial tu ejemplo, pero eso lo vamos a ver en el tema que sigue, ¿sabe? Ahora sigamos, ¿sí? Es decir, estas cuestiones de esta exposición dialogada que hablábamos hoy, tiene que ver justamente con esto de hago como si, escucho, hago como si, pero no porque sea un docente malo, que me lo propongo, que el otro no... Porque es parte de la matriz cultural en la cual nos hemos formado y esto aparece, por eso reitero, en cada uno de nosotros en diferentes momentos, ¿sí? Por eso esta posibilidad de trabajar con otros para poder pensar con otros estas cuestiones que por allí hemos ido naturalizando en nuestras propias prácticas y en nuestro propio proceso de formación. No es trabajo fácil, nadie dice que sea fácil, ni mucho menos. Sí, ese trabajo tendría que comenzar, o tiene que comenzar a desplazar algunas nociones, y soy reiterativa en esto, nociones que para mí al menos son fundantes, como la de subjetivación, la de práctica, la de diálogo. Desplazarla, digo, de esa identidad única, de esa única manera de ser, ¿sí? Para poder observar, para poder meterme en justamente en el juego que prácticas y subjetividades y diálogos van constituyendo, ¿sí? Maneras de ser, maneras de ver, maneras de sentir, siempre diferentes, ¿sí? Se multiplican continuamente. El trabajo colectivo como forma del escolar no busca identificar detrás de los enunciados el perfil de un sujeto cuyo modo de actuar caracterizaría ciertas maneras de ser, sino rastrear las relaciones con las que cada uno, cada quien, cada singularidad va significando el juego de posibilidades, imposibilidades de su experiencia educativa. Y para esto no hay una manera, no hay una receta, no hay un método. Se trata de un hacerse continuamente con otros desde la singularidad de ese grupo entendido como colectivo. El espacio-tiempo de las prácticas educativas, sus dinámicas, sus distribuciones, objetivos, reconocimientos, devenires, conforma un diagrama en relación al cual los sujetos perciben, impulsan, recortan, muestran sus posibilidades de experiencias. Las singulares maneras de inserción y participación en los espacios institucionales se juegan entre las tensiones que ejercen las prácticas discursivas en la configuración de los recorridos posibles y deseables. Hay juego relacional que se hace y se deshace continuamente, intermitentemente. Hay cohesión homogeneizante de las lógicas institucionales,
hay experiencias singulares, hay acontecimientos, es decir, hay todo, ¿sí? Lo que pasa que no podemos abarcar con nuestra mirada, con nuestro sentir, con nuestro afecto, todo lo que sucede y hacemos recortes, ¿sí? Es necesario que hagamos recortes para poder vivir, pero a partir de esos recortes vamos priorizando unos aspectos y no otros. Y muchas veces esta priorización se realiza una vez y quedamos recontentos con lo que hicimos y quedamos ahí. La cuestión de pensar el aula como colectivo es justamente una manera de trabajar desde la multiplicidad y desde el continuo remirar, rever, ¿sí? Lo que hacemos con otros, no para otros o por otros, solamente. Siempre hacemos cosas para y por otros, pero además, y esto ya lo tenemos muy incorporado, el para y el por, digamos, trabajar con otros. Plantear lo educativo desde formatos colectivos, desde una perspectiva relacional, múltiple, microfísica, nos posibilita esbozar la enseñanza y el aprendizaje en tanto práctica de producción en medio de juegos institucionales y fuerzas subjetivantes. Los espacios colectivos potencian la experimentación, la forma de estar, de escuchar, de ver con los demás, las formas de conversar, de producir con otros los sentidos de la vida. Plantear la clase como espacio colectivo es enlazar, fundar espacios de encuentro, de comunicación. Es estar con los demás desde la diferencia. Creación de espacios no del todo intencionales, sino más bien clandestinos, que se van constituyendo en una multitud de voces múltiples, donde lo que se juega es el lenguaje en continuo movimiento. Por ello podríamos decir que lo que se produce en estos encuentros colectivos es un juego productivo, ¿sí? En tanto, habíamos dicho que las prácticas, hablar de práctica implicaba hablar de cuerpos que producen, ¿sí? Por ello decimos que justamente el trabajo colectivo es un juego productivo en tanto y en cuanto los que estamos allí jugamos. Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, dice que cuando estamos en el juego no estamos pensando en la regla, no pensamos, bueno, regla número 1, hay que correr para acá, hay que hacer esto, ¿sí? Cuando estamos en el juego, jugamos, ¿sí? Y esto, a su vez, que por allí lo trabajaron con María Laura, es lo que otros autores llaman la potencia, ¿sí? La potencia de poder estar con otros hace que multiplique las posibilidades de crear. Esto no significa que no haya un para qué, un por qué, un cómo, etcétera, 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 todo aquello que nos ha enseñado y nos ha transmitido la didáctica que debemos tener en cuenta cuando organizamos una clase. Ahora bien, todos estos cómo, por qué, cómo, recursos, etcétera, etcétera, sumamente necesario de preverlos, no tiene, o sea, desde el trabajo colectivo no obstaculiza lo que allí sucede. Si esto no funciona, bueno, veremos entre todos qué es lo que sí puede funcionar, ¿sí? Y no decir, ah, bueno, esto es lo previsto. Hoy hacemos esto por más que todos nos aburramos como ostras, por más que no se aprenda nada, por más que nadie entendió. Yo tengo que llegar hasta acá, porque si no, no me da el tiempo para terminar el programa, ¿sí? Bueno, plantear lo colectivo como atravesamiento de la clase, como atravesamiento del aula, justamente lleva a poder ir quebrando estas maneras de cómo actuamos, digamos, a veces en las clases. Las prácticas de enseñanza y de aprendizaje colectiva se van constituyendo como lugar donde se juega algo fundamental de lo que son en tanto subjetividades singulares. Cada encuentro vivido como experiencia, es decir, como aquello que me acontece, en términos del pedagogo Jorge de la Rosa, tratando de encontrar palabras que nombren aciertos, preocupaciones, frustraciones, inquietudes.
Es decir, tratar de vivir el proceso educativo o intentar imaginar vivir el proceso educativo como un recorrido de viaje, con asombro, con encuentros, con desencuentros, con ganas de ver y no solo de mirar, con inquietudes, con detenimientos. Estar en la escuela, en el colegio, en el instituto, en sus aulas, no solamente porque hay que estar, porque no, es decir, porque no se pueden tener tantas inasistencias, sino poder ir generando en los encuentros colectivos ese gestos, digamos, por decirlo de alguna manera, que tengan que ver con que ese espacio áulico se pueda llegar a convertir en experiencia cotidiana, ¿sí? En esto de, reitero, en esto de lo que La Rosa denomina experiencia, es decir, que lo que acontece, lo que sucede, no es que sucede porque se da, sino que me acontece, ¿sí? Porque de esa situación algo cambió, porque de esa situación salgo, no sé, no voy a decir mirando 180 grados diferente, pero sí algún corrimiento, un interrogante. Bueno, se me está yendo el tiempo, ¿no? Yo ni lo miro, Diego. Bueno, había traído, digamos, además, cuando recibí la invitación para participar, me puse a leer los fundamentos de escuela abierta, digamos, en la ciudad de Santa Fe. Y, bueno, muchas de las cosas que surgieron para escribir, porque se habrán dado cuenta que leí, porque los nervios no me dejan hablar sin el papel. Cuando empecé a escribir lo que quería traer hoy, veía que había un montón de cuestiones que se iban entrecruzando y por eso me posibilitaba, digamos, poder plantear desde estos lugares y con fuerza esta noción de la clase como colectivo. Y ya estoy terminando. No, solamente les quería contar, no lo voy a leer esto, que, bueno, a ver, esto de trabajar con otros, esto del trabajo colectivo, son cuestiones que particularmente, digo, me vienen resonando hace muchísimo tiempo, ¿sí? A partir justamente del trabajo con otros en el aula, es decir, a partir de la relación con los estudiantes, pero también, por supuesto, a partir de ciertas lecturas y a partir de una investigación que, bueno, a partir de todas estas cuestiones, hace 2 años, en la cátedra en la que estoy, comenzamos una investigación que justamente tiene como problema o toma como problema la cuestión de la constitución de modos de objetivación y subjetivación en colectivos estudiantiles. Bueno, entonces, vieron que siempre necesitamos, yo no sé por qué generalizo, necesito empezar y cerrar con una cita de autoridad. Entonces traje, o lo que se llama en el lenguaje académico, cita de autoridad. Traje muchos decires, pero voy a leer uno solo, de estudiantes, ¿sí?, que escribieron narrativas de la experiencia de trabajo colectivo en la cátedra, que, bueno, esas narrativas constituyen el corpus de nuestra investigación. Entonces, bueno, traje varias para leer, voy a leer una, como para cerrar desde lo que dice un estudiante que cursó métodos y que cursó la cátedra desde la cual surge el proyecto. Se llama Florencia. Florencia dice, o sea, a ver, la consigna les pedía que bueno, les contábamos que considerábamos muy importante la producción colectiva de lectura y escritura, porque la materia es lectura y escritura académica, que venían realizando, y que a propósito de eso, bueno, les pedíamos que hicieran una narrativa
un relato acerca de alguna experiencia o de todo el tramo, digamos, del recorrido de la cátedra, que le había significado interesante. Entonces Florencia dice: el momento de construcción colectiva que me fue significativo fue la exposición oral de los ensayos. Al momento de presentar mi trabajo, los aportes que realizaron mis compañeros me sirvieron para tantear el terreno, es decir, ver si la forma en la que expresaba mis ideas era clara, si se entendía realmente lo que quería decir o si debía hacer modificaciones sobre lo que tenía escrito para que se comprendiera mi postura. Otra instancia que me sirvió fue la de poner en común las lecturas que cada uno iba realizando al principio cuando comenzamos a trabajar con los textos de cada dossier. Como había texto que no comprendía del todo, poder escuchar a mis compañeros o hacerles preguntas sobre lo que ellos habían interpretado de los mismos fue muy útil. Bueno, hay, ya les digo, muchísimas, pero bueno, me parecía interesante poder compartir con ustedes. Siempre comparto relatos de estudiantes. Más allá de que no es un encuentro, digamos, ni de lectura y escritura, ni de universidad, pero como les decía al comienzo, lo interesante es poder pensar al otro como otro, más allá de que sea niño, joven o adolescente. Muchas gracias y disculpen por la extensión. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.